Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera jornada de la Semana Mundial del Inversionista. Este es un evento promovido a nivel mundial por la Organización Internacional de Comisiones de Valores IOSCO, de la cual la Comisión Nacional de Valores de Paraguay es miembro asociado y por ende tiene la responsabilidad de llevar adelante en Paraguay el evento, que consiste en un sinnúmero de charlas virtuales desarrolladas desde el 4 de octubre hasta mañana 7 de octubre. Hoy, en esta tercera jornada, tenemos el placer y el privilegio de contar con Augusto Acosta y Esperanza Hernández de Murano Consultores, quienes nos estarán hablando sobre supervisión basada en riesgos. Más específicamente, el título de la charla es Gestión de riesgo en ambientes volátiles, el primer paso es desde casa. Para poder darles un poco más de contexto sobre cómo viene la mano con esta presentación, Murano Consultores a nosotros como Comisión Nacional de Valores nos ha apoyado en una cooperación técnica financiada por la Corporación Andina de Fomento para poder implementar eventualmente un esquema de supervisión basado en riesgos para el mercado de valores paraguayo. Ellos les estarán explicando en qué consiste este esquema, por qué es importante su implementación y cómo esto puede trasladarse inclusive a uno mismo, digamos, desde su casa. Estarán disertando durante 1 hora aproximadamente. Posteriormente tendremos un breve espacio de preguntas y respuestas. Les rogamos que esas preguntas y respuestas las hagan a través del chat habilitado para el efecto. Rogamos asimismo que tengan silenciados sus micrófonos para no interrumpir la presentación de los expositores, como así también sus cámaras para poder mejorar, digamos, la velocidad de Internet, que sabemos suele ser un poquito inestable en nuestro país. Augusto, Esperanza, el piso virtual es suyo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ofrecen para poder estar en este Investor Week. Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias a Esperanza por acompañarnos también en esta reunión. Y muchas gracias a todos los asistentes, que como veo por acá nos estamos acercando cerca más de 100 asistentes. Nos honra contar con su audiencia y nos honra contar con su presencia en la tarde de hoy. Como muy bien anotaba Marcelo, hemos tenido el privilegio de acompañar desde fines del año pasado a la Comisión Nacional de Valores en un acuerdo de cooperación técnica con la Corporación Andina de Fomento para trabajar de la mano con la CNB y con otras autoridades y participantes del mercado de Paraguay en el análisis y la introducción de lo que pudiéramos llamar de manera general un análisis o una orientación respecto de supervisión basada en riesgos. Desde luego, en el fondo, como lo vamos a ir compartiendo con ustedes, la supervisión basada en riesgos termina siendo, por así decirlo, el último eslabón de la cadena. Uno supervisa una vez que anteriormente hay entidades que están operando, hay entidades que están desarrollando actividades en el área de mercados de valores o en el sector financiero, en donde nos estamos queriendo referir, y que previo a eso, desde luego, se ha concientizado y se ha tomado clara conciencia de la importancia de gestionar de una manera inteligente el riesgo. Y pensando en cómo introducir esta primera parte de la presentación, cuya segunda parte estará a cargo de Esperanza en los temas más específicos de riesgo, reflexionábamos que tal vez el ejemplo más claro de la exposición al riesgo lo vivimos nosotros. Cuando nosotros comenzamos a acercarnos a la Comisión Nacional de Valores y a Paraguay como país, que no teníamos el honor ni privilegio de conocer con el detalle que hemos tenido oportunidad de conocer ahora, comenzamos y encontramos un país tranquilo, un país con una tasa de crecimiento relativamente estable, con unas tasas de interés relativamente estables, con unos mercados de repos, de CDAs, de otros activos financieros creciendo, y realmente la percepción que tuvimos de una primera tanda de reuniones no presenciales, desafortunadamente por temas de pandemia, pero sí de reuniones virtuales individuales con muchos actores del mercado, es que si bien existía en ese momento la claridad respecto de avanzar en gestión de riesgo, de avanzar en desarrollo del mercado, de consolidar ciertos productos, pues Paraguay era un país tranquilo. Y esto fue fines del año pasado, comienzos de este año.
Cuando comenzamos a llegar a las finales del trabajo, a la altura de fines del primer semestre de este año 2022, pues no solo Paraguay, sino el mundo completo realmente había cambiado totalmente, ¿sí? Como decía por allí en alguna caricatura, parte del problema que teníamos en ese momento que comenzamos a mirar es que cuando creíamos tener todas las respuestas a muchos problemas, nos cambiaron todas las preguntas. Y al cambiarnos todas las preguntas, desde luego, pues tenemos que volver a pensar qué fue lo que pasó. Y por eso entonces vamos a compartir con ustedes unos slides que serán muy cortos, serán muy concretos. Le pido el favor a Juan Carlos, nuestro compañero de trabajo, que por favor arranquemos con la presentación para ir avanzando de una manera concreta y clara en ese sentido. Adelante, por favor, Juan Carlos, para poder avanzar por mi lado. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, todavía no. Juan Carlos. Ya. Ahora sí. Perfecto. Entonces, lo primero, que es lo que estaba destacando, es que en lo corrido, digamos, del segundo trimestre particularmente, en adelante de este año, la volatilidad regresó. Tuvimos, desde luego, como todo lo hemos vivido, la etapa difícil desde el punto de vista de salud personal y de salud pública asociado a la pandemia. Y tuvimos luego, pues, un periodo en que, dada la situación, las tasas de interés estuvieron bajas, los suministros estuvieron relativamente estables y no tuvimos realmente mayores, digamos, volatilidades o presiones desde el punto de vista de la parte económica, que nos endeudamos, que nos enredamos todos los países, pero no tuvimos las situaciones que comenzamos a vivir en el año 2022, primer semestre. Regresó la volatilidad. Es el primer punto que queremos tocar. Luego referirnos de una manera más concreta al mercado de valores de Paraguay y algunos factores relevantes frente a esa nueva volatilidad en el mundo, para entrar luego de manera más concreta a cómo se puede enfocar la gestión de riesgos financieros y no financieros, partiendo de un principio muy sencillo. Y es que no podemos pensar que alguien vaya a gestionar los riesgos por nosotros. Hay ciertos elementos, ciertos cambios que ya se dieron en el entorno mundial que nosotros no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a solucionar la guerra de Ucrania, nosotros no vamos a resolver el problema de la inflación mundial, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de reflexionar muy sinceramente y muy objetivamente respecto de cómo, a partir de lo que somos, a partir de lo que es el mercado de valores de Paraguay y a partir de lo que tenemos, que es mucho, cómo podemos adecuarnos y gestionar el riesgo de una manera inteligente. Partiendo de la base, que desde luego es muy evidente en esta etapa del mundo, de que en cualquier circunstancia el riesgo existe y que para eso precisamente nos tenemos que preparar y tenemos que saber que por mucha tranquilidad que haya, como la que creíamos tener a fines del año pasado, de todas maneras siempre se pueden dar cambios generados internamente o generados exógenamente o generados conjuntamente. Por eso hablamos de la importancia de que el primer paso para la gestión de riesgo se tiene que dar desde casa. Y ya al final, desde luego, con estos principios generales, hablar entonces de cuáles serían, de una manera general, los principios centrales y el esquema de supervisión basada en riesgos. Pero partiendo de la base, repito, de que depende mucho de que las entidades que participan en los mercados realmente hayan tomado conciencia de que es su responsabilidad y no la responsabilidad de terceros gestionar el riesgo de una manera inteligente. Y miremos entonces qué ha pasado con la volatilidad en el entorno mundial, regional y local. Pues hay muchas curvas, hay muchos estudios, hay muchos análisis. No queremos, pues, desde luego,
entrar a detallar las cosas, pero sí una visión muy general. Primero, dos acontecimientos muy gruesos. Es que pasada la pandemia, pues las cadenas de suministro a nivel mundial colapsaron prácticamente por problemas de contenedores, por problemas de suministros, de fábricas que no podían cumplir con su producción de más, y esto comenzó a presionar de una manera muy importante los precios de muchos bienes. Y en paralelo con esto, y como si lo anterior fuera poco, se dio la desafortunadísima situación de la invasión a Ucrania por parte del gobierno ruso. Estos dos hechos separados, digamos, estrictamente hablando, pues digamos que de por sí cada uno tenía suficiente fuerza para generar los cambios que se han venido generando en el mundo. Unidos, como ya sabemos que desafortunadamente se unieron, pues claro que se ha contribuido a que el mundo cambió completamente y que todavía no tenemos suficiente claridad, y es un punto muy importante, respecto de hasta dónde podamos llegar. Porque son muchos los temas, y no voy a profundizar en eso, de carácter geopolítico que están incidiendo en la continuidad de la guerra de Ucrania y desde luego, aunque ya se hayan comenzado a resolver algunos de los problemas de las cadenas de suministro, lo cierto es que ya se disparó de una manera muy acelerada un cambio drástico en las expectativas de inflación. Y ese es un tema que lo habíamos logrado controlar razonablemente, con algunas excepciones en el mundo, y que ahora, pues hasta el momento, parece un poco desesperanzador aquello que está pasando no solamente en Latinoamérica, lo vamos a ver enseguida, realmente es en todo el mundo. Pasemos entonces rápidamente por gráficas que estoy seguro que ustedes han visto, pero que nos ilustran. Lo primero es qué pasó con los índices de precios globales de commodities e insumos. Y en esto me refiero, nos queremos referir fundamentalmente a aquellos que son muy gruesos, el petróleo, el gas natural, el carbón, los fertilizantes y los productos agrícolas. Y como ustedes lo pueden ver, realmente, a partir del segundo semestre del año 21 y de manera muy particular, a partir del primer trimestre del año 2022, pues los precios del gas, los precios del carbón, los precios del petróleo y los precios de otros commodities vienen realmente teniendo una tendencia muy alta. Estos commodities que estamos mencionando aquí, ustedes saben que son muchos, los mencionamos porque es que a su vez son insumos para la producción de muchos otros insumos de tipo agrícola o para la producción de muchos insumos de tipo industrial. De alguna manera, gústenos o no, el mundo sigue dependiendo de derivados del petróleo y en este momento en Europa, desde luego, dadas las escaseces que hay en el suministro de gas desde Rusia, como venía antes, pues tenemos una presión de precios en gas natural y un aumento no esperado y muchas veces no querido en el consumo de carbón como un combustible para poder alimentar las calderas generadoras de energía y generadores de calor. Primer punto entonces, un cambio grueso en el tema de estos insumos, commodities básicos. Sigamos. ¿Qué pasó con el comportamiento del Producto Interno Bruto? Que es un tema también importante. Miren ustedes cómo el mundo hoy coincide de una manera impresionante en las estadísticas globales. Tenemos esta estadística del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto en azul, comenzando de izquierda a derecha, para Estados Unidos, para la zona euro y para América Latina. ¿Y qué es lo que vemos? Con algunas diferencias, desde luego, entre zonas y entre países, si lo pudiéramos nosotros profundizar, pues lo que vemos es que realmente hasta el 2020 tuvimos unas economías que unas crecían más que otras, unas crecían un poquito más, otras un poquito menos, pero todas en general tenían una cierta tendencia a crecer y a mantenerse dentro de ciertos rangos de comportamiento. Un año 2020 que decreció de una manera relevante el producto por razones obvias de pandemia que se paralizó prácticamente el mundo. Y el año 2021, pues tenemos unos indicadores de crecimiento, entre comillas, grandes. Pero claro, ese indicador es un indicador que si bien es positivo, tiende a ser engañoso.
porque desde luego ustedes saben que el crecimiento se compara contra el crecimiento del año inmediatamente anterior. Entonces, si yo voy a comparar el comportamiento del Producto Interno Bruto del año 2021 con el del 2020, pues desde luego que tengo una base mucho más pequeña que la que tenía antes. Y es lo que está comenzando a pasar también en el año 2022, que al comenzar a compararnos con el año 2021, pues tenemos ya una base más alta y por lo tanto las tasas de crecimiento o reales o esperadas van a ser menor. Y es lo que estamos esperando de alguna manera también para el año 2023. Entonces digamos que es como la parte de análisis relativo de contra qué base se compara por un lado y por otro lado un tema que quiero destacar y es que este comportamiento no es de un país que uno diga que es que estuvo mal manejado, país X, o de un continente o de una zona geográfica. Todos coincidimos fundamentalmente en el mismo comportamiento. Es decir, que aquí hay algo que depende, en lo cual nosotros seguramente podemos trabajar, pero que fundamentalmente también depende de todos los cambios que se dieron en el mundo como derivados de la pandemia, por un lado, como la escasez o la ruptura de las cadenas de suministro producto de la pandemia y el tema de la guerra que hoy tenemos entre Rusia y Ucrania, pero que nos cambió completamente el mundo frente a lo que nosotros teníamos. Y lo mismo podemos ver adelante, por favor. Lo mismo podemos ver también entonces en lo que es el comportamiento de las tasas de inflación. Es que fíjense que son todo el mundo el que está cambiando. Estados Unidos, en la gráfica de la izquierda, tenemos Estados Unidos, la zona euro y América Latina. Ahí están los tres, uno un poco más, otros un poco menos, pero todos, a partir del 2020, comenzamos en una tendencia de precios al alza muy fuerte. Y con algún mayor o menor retraso, también tenemos una respuesta de los bancos centrales a partir del realmente de casi que del único instrumento que disponen los bancos centrales del mundo para tratar de frenar la inflación, que es elevar las tasas de interés. Con el consecuente debate, desde luego, respecto de si sí es efectivo, de si se trata de una inflación de costos o una inflación de demanda. En fin, no pretendemos en estos comentarios, que son breves necesariamente, entrar en esa discusión. Pero lo que sí es cierto es que en general en el mundo tenemos mayores tasas de inflación y tenemos mayores tasas de interés. Y que esto tiene una incidencia importante, desde luego, en el comportamiento de las economías, pero también tratándose como se trata en este momento, de hablar de los mercados financieros y de los mercados de valores, también ese aumento de tasas de interés tiene un impacto necesariamente en el comportamiento de los mercados de valores, en la prudencia que se tiene que tener en el manejo de los portafolios y de los riesgos financieros y no financieros asociados a ese aspecto, y desde luego también en lo que tiene que ver con la posibilidad de que se materialicen riesgos de contraparte, que no se cumplan las operaciones, precisamente por la volatilidad en las tasas de interés. Es decir, que aquí veníamos de un mundo razonablemente en paz y el mundo ahorita, pues bueno, en unas partes está definitivamente en guerra, pero por el otro lado, lo que es la paz interior sí se acabó, porque tenemos unas expectativas que tenemos que tratar de administrar con inteligencia, sin acelerarnos y con claridad respecto de cuáles son los posibles impactos de los riesgos asociados a este nuevo entorno que tenemos mundial. Avancemos. En Paraguay, pues nos pasó también fundamentalmente lo mismo. Y ustedes lo ven acá. Teníamos unas tasas de crecimiento del PIB relativamente estables, incluso por encima de otros países del mundo. El 2020 se nos bajó. El 2021 subió, básicamente lo mismo del tema de otras áreas del mundo. Y el 2022, de acuerdo pues con la información que tenemos, es un año que viene lento también. Y es parte sencillamente del comportamiento de los mismos bloques de crecimiento o decrecimiento que hemos tenido en otras partes del mundo. Avanza, por favor. ¿Qué tenemos en Paraguay? Pues miren ustedes, en inflación, pues un comportamiento que si pusiéramos esta curva encima de las otras de las regiones,
pues no nos da mayor diferencia. Tal vez una diferencia pequeña en el comportamiento de la tasa de política monetaria, pero fundamentalmente todos los bancos centrales comenzaron a mover su tasa de intervención en el segundo semestre del año 2021. Y es lo que nos viene pasando. O sea que realmente, mirándolo, digamos, de lo universal, una especie de embudo, de análisis de embudo, el mundo tiene un comportamiento dentro del cual está también comportándose Paraguay. Y tenemos, por lo tanto, que reflexionar con mucha serenidad y con mucha claridad, dado que los riesgos que hace un año uno pudiera esperar que se dieran, se han materializado, pues son tal vez dos lecciones claras y dos reflexiones que sí quiero dejar para compartidas con ustedes. Lo primero es que los riesgos se pueden materializar. Uno cree que en las economías no hay ciclos, uno cree que las cosas cambian para otros, pero no cambian para uno, y resulta que sí pueden cambiar. Y dentro del análisis, entonces, de riesgo y la supervisión de riesgo, parte del tema está en no suponer que no hay riesgos por donde uno está navegando. Ese es el punto que tal vez es más importante y para lo cual nos tenemos que preparar, repito, como ya lo anticipé, preguntándonos qué es lo que está a nuestro alcance, qué es aquello que nosotros podemos hacer comenzando en casa, no sentándonos a esperar a ver quién nos resuelve el problema, porque nadie va a venir a resolverlo. ¿Sí? Dentro de este enfoque, entonces, adelante, por favor. Quisiéramos hacer dos números, para compartir con ustedes dos números muy concretos. Me quedan 5 minutos máximo del tiempo que nos asignamos entre Esperanza y mi persona. Un par de comentarios respecto específicamente del mercado de valores de Paraguay. Y a esto quiero destacar lo siguiente entonces. Avanza, por favor. Lo primero, este es un cuadro que está lleno de números. Lo explico muy rápidamente. Lo que está con título azul son emisores de distinto tipo de títulos financieros cuyos títulos se pueden negociar a través de los mercados de valores, no necesariamente a través únicamente de la bolsa de valores, pero sí también a través del mercado extrabursátil o a través del Banco Central, a través de sus distintos mecanismos de colocación. Y lo que está en amarillo son aquellas emisiones hechas, por así decirlo, por los bancos y financieras. ¿Sí? Uno no suele verlo de esta manera, pero realmente, por ejemplo, cuando en la columna de otros depósitos vemos que hay 97 billones, pues lo que quiere decir es que ahí los bancos han emitido cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos por 97 billones. ¿Sí? Que es el punto, pues, que es importante entender. Y en esto destacar entonces tal vez dos grandes valores. Desde el punto de vista de los bancos, pues lo que es la parte de depósitos a la vista y depósitos en general, y la parte de cartera de crédito, son unos productos que están a la derecha de esta gráfica o de este cuadro, que son típicamente bancarios. En cambio, si nos vamos un poco hacia la izquierda, en el tema de lo que está bajo color azul, allí hay unos títulos que pueden ser emitidos por los bancos, como son los CDAs, que es un tema muy grande, o algunas emisiones de bonos y acciones, o también por el Ministerio de Hacienda, por la Agencia Financiera de Desarrollo, por el Banco Central y otros bonos y acciones de emisores privados. Pero allí tal vez destacamos, uno, lo que es la deuda emitida por el Banco Central y los bonos y acciones de emisores privados, y por otro lado también el valor correspondiente a los CDAs, que los CDAs son emitidos por los bancos, comprados por inversionistas y son muy negociados dentro del mercado de valores y son parte muy importante, como lo vemos a continuación, de todos los que son portafolios colectivos. Pasemos a la siguiente para mirar ese tema. Tenemos tres grandes bloques de inversionistas que quisimos tipificar acá. Uno, las administradoras de fondos patrimoniales. Dos, el Instituto de Previsión Social. Y tres, las compañías de seguros y sus portafolios. Como ustedes lo ven, digamos, el bloque anaranjado, que refleja en general el 60% del valor total de los activos que administran estos inversionistas,
está representado en CDAs. Es decir, que allí tenemos un eslabón muy grande, una conexión muy grande entre lo que se transa en mercados de valores, que también se transan mucho los CDAs en las casas de bolsa y en general en estos mercados, y el sector bancario. ¿Sí? Digamos que por más que uno, desde luego desde el punto de vista de análisis, siempre tiende a separar un poco la actividad de los bancos con la actividad de los mercados de valores, hay unos vínculos, unos eslabones que son inevitables, dado que muchos títulos emitidos por los bancos son negociados en los mercados de valores. Y por esa vía, bien de los bancos hacia los mercados de valores, o bien de los mercados de valores hacia los bancos, se generan unas interdependencias que generan riesgo. Generan riesgo para todos los participantes, para los bancos, para los inversionistas del mercado de valores, para las casas de bolsa en general. Y es allí en donde tenemos que enfocarnos muy claramente para decir, venga, si el mundo se nos puso, como se dice popularmente, por lo menos en Colombia, se nos puso patas arriba, pues ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? No lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos y tenemos que reaccionar desde adentro de la casa frente a esas nuevas circunstancias. Avancemos. Siguiente pedazo de información, y es lo último sobre el mercado de valores de Paraguay, es sencillamente compartirles a ustedes qué es lo que se negocia, ¿sí? En dos mercados grandes, lo que llamamos o lo que se conoce, que ustedes seguramente están familiarizados con ellos, como el mercado bursátil y el mercado extrabursátil. Hemos tenido unas tendencias importantes, no las mostramos acá por simplemente disponibilidad de tiempo, pero hemos tenido unas tendencias importantes de crecimiento en los mercados de bonos, en los mercados de repos, en lo que es el mercado bursátil y desde luego también y de manera muy particular en las negociaciones de CDAs y de bonos en los mercados extrabursátiles. Esa es la foto, eso es lo que tenemos hoy. Un mercado en donde hay un volumen muy importante de activos financieros que se negocian directamente entre los bancos y sus clientes, como pueden ser los créditos y las cuentas de ahorro o las cuentas de depósito a la vista, que van por un lado estrictamente en la relación banco-cliente, y otro bloque de títulos que son emitidos o por los bancos como los CDAs o por el Ministerio de Hacienda o el Banco Central o la Agencia Financiera de Desarrollo, que participan y que son transados precisamente en esto a través de los mecanismos del mercado de valores, que si viéramos tendencias de hace 5 años, es una tendencia clara a crecer, por lo menos la que teníamos hasta el cierre del primer semestre del año 2021 y algo de lo ocurrido del primer semestre de 2022. La pregunta, desde luego, es, bueno, frente a este nuevo entorno que tenemos, frente a ese mundo que se puso patas arriba, ¿cómo podemos reaccionar nosotros y qué debemos reaccionar? Y ese es el punto de fondo y es entonces realmente en donde le voy a pedir el favor a Esperanza Hernández, que nos acompaña como experta pues en gestión de riesgo, que nos ayude a entender un poco más claramente a partir de esta descripción, de esta nueva situación y de esta foto de lo que está pasando actualmente en el mercado financiero, en los bancos, en las casas de bolsa y en todo lo que se transa en el mercado paraguayo respecto de la nueva situación de riesgo y la forma como nosotros, repito, desde adentro pudiéramos comenzar. Entonces, dejo aquí hasta el momento mis comentarios introductorios y te pediría, Esperanza, entonces que puedas continuar con lo que viene ahora respecto de la gestión de riesgos financieros y no financieros. Y estaremos atentos, desde luego, a ir compartiendo inquietudes y a responder cualquier tipo de pregunta o de inquietud o de controversia adicional que sobre estos aspectos puedan surgir al final de la presentación. Adelante, Esperanza, por favor. Gracias, Augusto. Bueno, espero que me escuchen. Aquí empezó, espero que no sea una tormenta como la que tuvieron ustedes ayer, según lo que nos comentó Marcelo, pero aquí ya empezó a llover y suena bastante el agua. Entonces, espero que no haya líos con la presentación. Vamos a hablar de la gestión de riesgos financieros y no financieros. El primer paso es desde casa.
¿En qué sentido tiene esto? Es que el primer paso es desde casa, pero desde la casa de quienes gestionan y quienes administran los riesgos en las entidades financieras y también incluso en las casas de cada uno de nosotros. Porque vamos a ver que la situación, como bien lo decía Augusto, no la podemos cambiar de la noche a la mañana. O sea, la situación está y no depende de nosotros las soluciones, pero nosotros sí debemos enfrentarlos y debemos enfrentar de la mejor manera y de la forma más inteligente de cómo funcionan estos riesgos. Sigue, Juan. Gracias. Entonces vamos a empezar por cuáles son estos aspectos fundamentales para tener una adecuada gestión de riesgos. Adelante. Lo primero, ¿sí? Estamos hablando de la estructura de gobierno de riesgos. Y si vemos acá en la presentación, la estructura de gobierno de riesgos empieza desde el más alto nivel. Empieza desde la junta directiva o directorio, como lo llaman normalmente en otros países, o consejo de administración también. Los comités, que hay dos comités que son como los fundamentales cuando se trata de gestión de riesgos, no quiere decir que no puedan haber más comités, que es un comité de riesgos y un comité que ha sido, digamos, un comité legal en la mayoría de nuestros países latinoamericanos y que viene así desde hace muchos años, cuando el caso Enron, o sea, hace 22 años, y es el comité de auditoría. A raíz de todo el tema que hubo con el caso Enron y a raíz de toda la ley Sarbanes-Oxley, pues básicamente se instituyó casi como una obligación legal que en todas las jurisdicciones donde hubiera mercado de valores, donde hubiera mercado financiero, se crearan los comités de auditoría. Entonces, esos tres entes de control y de vigilancia y de administración y de gestión son como la primera capa de la estructura de gobierno de riesgos. Sigue después la alta gerencia, o sea que son los que ya ejecutan lo que arriba se va a proponer. Y vienen después unas tres importantes capas que son las tres líneas de defensa. Sigue, Juan. Las tres líneas de defensa tienen que ver con un concepto que surgió a raíz de hablar de administración de riesgos en todo tipo de entidad. Llámese una empresa del sector real, llámese o industrial, o una empresa del sector comercial, o una entidad financiera. Y ahí básicamente tenemos tres líneas de defensa. ¿Y por qué se llaman líneas de defensa? Porque lo que ataje la primera y que se le pase a la primera, lo ataja a la segunda. Lo que se le pase a la segunda, lo ataja o lo toma o lo retoma la tercera. Y esas son básicamente en el primer nivel, o sea, los que están de frente al riesgo, estaría la gestión comercial y la gestión operativa, o sea, todos aquellos que están de frente al cliente y por el otro lado los dueños de los procesos que están haciendo que se cumplan esas operaciones. Entonces, esos dos constituyen esa primera línea de defensa, o sea, los primeros que están enfrentando esos riesgos con unas políticas y con unas metodologías que hace la segunda línea. Entonces, la segunda línea de defensa, además de que ha puesto o ha tratado de proponer políticas, también hace la gestión de riesgos ya propiamente dicha, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Y hay una unidad de cumplimiento de un riesgo muy especial que se separa justamente de los otros. Es un riesgo no financiero, pero tiene una connotación especial y más en los países nuestros, que es el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ese riesgo es un riesgo tan especial por el hecho de que, primero, es muy transversal, segundo, no es tan fácil de cuantificar y tercero, pues es un riesgo que surge de elementos que muchas veces son externos y que generan una gran necesidad de regular. Entonces, ese se saca un poco aparte. No quiere decir que no sea una segunda línea de defensa. De hecho, es una segunda línea de defensa que tiene que actuar de una forma preventiva, no se puede asumir. Es un riesgo que normalmente no se asume, mientras que la gestión de los otros riesgos financieros y otros no financieros sí se asumen. Y se asumen justamente porque nuestra actividad en los mercados de valores y en el sector financiero en general es una actividad de riesgo o de asumir riesgo. El otro es un tema que ha sido muy importante en los últimos años para todos los reguladores y supervisores y es el cumplimiento normativo. O sea que esa segunda línea de defensa de cumplimiento normativo mira que se cumplan todas las reglas, todas las normas legales que sean vigentes en ese país y obviamente si yo tengo una matriz en el exterior, pues también tengo que cumplir las de la matriz del exterior más de la matriz o más de la subordinada en el país local.
Entonces, ese cumplimiento normativo también se vuelve una segunda línea de defensa. Entonces, fíjense que lo que se le pase a esa gestión comercial y operativa, pues sigue con la segunda línea de defensa. Y si esa segunda línea de defensa todavía también se le pasan algunos riesgos que no tuvo en cuenta o que no miró o algunos procedimientos que no lo hizo de una forma adecuada o se le pasaron simplemente o surgieron nuevas cosas que no tenía previsto, está la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. Pero adicional a esa auditoría interna que es muy transversal a toda la entidad y que reporta, como ustedes ven aquí la flecha, no solo a la alta gerencia, sino un tema muy importante, directamente al comité de auditoría. De hecho, aquí hay un riesgo, de lavado de activos normalmente reporta, se salta casi esta gerencia y reporta directamente no al comité de riesgos, sino a la junta. Acá no lo pintamos porque en algunos países no es así, pero en la gran mayoría de los países el tema de lavado de activos por toda la connotación y todas las consecuencias que tiene desde el punto de vista reputacional, reporta directamente a la junta directiva. Y viene la última, por favor la pones Juan, que es ya como lo que se nos pasó en esas terceras, pues no se le debería pasar al auditor externo o al revisor fiscal, como lo llamamos en el país de Colombia, pero también se llama auditor externo en la mayoría. Porque fíjense que este es transversal, completamente transversal a todo. O sea, él debe mirar lo que se le pasó a este, lo que se le pasó a este y lo que no miró este tampoco. Y obviamente viene otro más, ¿sí? Otros ojitos más, que son los de las entidades de control y vigilancia. O sea, los supervisores y reguladores. En algunos países se divide la función de regulación de la división de supervisión, en otros se incluyen se hacen por el mismo ladito, pero es muy importante porque ellos están vigilando toda la estructura de gobierno de riesgos. Esta estructura es muy adecuada, ¿por qué? Porque nos permite, primero, tomar decisiones colegiadas a un nivel alto, segundo, estar enterado de todo lo que está pasando, tercero, que estos sean conscientes que los riesgos no los maneja solo un área de riesgos, sino que ellos también están asumiendo riesgos y que pueden exponer muchísimo a la entidad, a exponer riesgos muchísimo mayores que de pronto no estén previstos acá. Y obviamente que la auditoría interna tiene que controlar a ambos. Entonces, es una estructura que funciona y si funciona debidamente, pues obviamente va a poder asumir mejor las exposiciones que se tengan. Pasemos, sigamos. Por el otro lado, viene un segundo aspecto muy importante. Juan, ¿lo puedes poner, por favor? Un segundo aspecto muy importante, que es el contexto, en donde el contexto externo que mencionó Augusto está, digamos, es el generador de la misma estrategia que tenga la entidad y del modelo de negocio. Separamos estos dos aspectos. Estrategia es como el qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, y el modelo de negocio es cómo lo quiero hacer. Mucha gente lo llama modelo de negocio, otros lo llaman plan de negocios. Ambos nombres son válidos, es el cómo quiero desarrollar esa estrategia. Fíjense que tanto el qué quiero ser y el cómo lo voy a hacer están metidos en un contexto, son parte de un contexto, de ese contexto macro que mencionó Augusto, pero también de un contexto muy importante que es el contexto del propio negocio. O sea, el qué quiero hacer yo va a depender de cómo yo defina mi cadena de valor, o sea, de cómo diga cómo va a ser mis procesos, o sea, qué procesos voy a tener, qué es lo que voy a hacer, a qué clientes voy a atender, qué proveedores voy a utilizar, y cuáles son esos grupos de interés o stakeholder que están alrededor mío. Entonces, la estrategia y el modelo se encajan en ese contexto y tienen que tener parte de ese contexto. Una anécdota especial, en el contexto en el año 2020, creo que a partir del 2020 todas las cosas han ido cambiando y cada vez surge una cosa nueva. En ese 2020 nadie esperaba un confinamiento global. Ese contexto llevó a que muchas entidades financieras y muchas empresas también del sector industrial, pero sobre todo entidades financieras, actuaran rápidamente y cambiaran ¿qué? Porque son las que más gestionan riesgos en Latinoamérica y en general en el mundo, tal vez por el tema de que manejan ahorro del público, manejan la inversión, también de inversionistas no profesionales. Entonces, ellos actuaron rápidamente, o bien cambiando la estrategia, o bien cambiando el modelo de negocio para adaptarse a este contexto, lo cual es fundamental. Entonces, miren la importancia de saber lo que sucede a nuestro alrededor, tanto local como internacional, y obviamente poder
tener esa estructura que rápidamente actúe y rápidamente cambie esta estrategia o cambie el modelo de negocio. Diga, no necesito cambiar la estrategia. Sigo siendo lo que soy, pero lo que voy a cambiar es la forma en que lo hago. Entonces, por ejemplo, ya no tengo oficinas presenciales, sino que me voy a todo virtual. Entonces, tengo que enfatizar más la tecnología y la infraestructura tecnológica y comunicaciones. Entonces, es actuar rápidamente. Eso te permite si gestionas riesgos. Entonces, ¿cómo gestionas riesgos? Sigue, Juan, por favor. Entonces, para gestionar riesgos hay 4 cosas que tenemos que hacer. O sea, lo llamamos 4 etapas. Esas etapas deben hacerse a lo largo de todo el mapa de procesos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente son con lo misional, o sea, con lo que hago y si dejo de hacer, dejo de ser, sino con todo lo que conforma mi cadena de valor. Y entonces arrancamos con la primera. Arranca, Juan. Esa primera es identificar los factores o las causas del riesgo. Los factores o las causas del riesgo, como bien lo mencionó también Augusto, pueden ser internos o pueden ser externos. Los internos son internos a nuestro mercado objetivo. Miren la importancia de la estrategia. Si yo he definido bien mi estrategia y mi modelo de negocio, sé a quién le voy a llegar y no es a todo lo que se mueva y tenga 2 patas. Entonces, le voy a llegar a tal mercado objetivo. Ese mercado objetivo se puede afectar de una forma diferente ante un contexto o ante un factor externo a como si tengo otro mercado objetivo, a como si tengo otro negocio. Entonces, acá siempre vamos a mirar qué causa el riesgo. Bien llámese riesgo financiero o bien llámese riesgo no financiero. Entonces, esas causas pueden ser internas, o sea, propias de nuestro negocio o propias de nuestra forma de hacer las cosas, propio de nuestro modelo o plan de negocios, o pueden ser externas, que son eventos que nosotros no podemos controlar tan fácilmente. Una vez identifico qué causó el riesgo, vamos a la segunda etapa, Juan, por favor. Y esa segunda es medirlo o cuantificarlo. Hay momentos y hay riesgos que no se pueden cuantificar numéricamente, pero sí se pueden valorar. Hoy en día ya la gran mayoría, todos los riesgos financieros y algunos riesgos no financieros, ya existen metodologías para cuantificarlos, incluso estadísticamente o numéricamente. Entonces, esos modelos, o podemos hacer 2 modelos. El modelo propio, que es un tema que normalmente es por el donde arrancamos, normalmente en la mayoría de los casos, pero también podemos tener el modelo de referencia del supervisor. Claro, el modelo de referencia del supervisor puede llegar a subestimar o a sobreestimar los riesgos en algún momento, pero pues es el del supervisor porque obviamente él toma todo el globo. Ese del supervisor es muy importante y es tomado como un modelo de referencia. En la mayoría de los casos, pues no es un deseo cumplirlo, sino que nos toca cumplirlo y es una obligación. Entonces, esos modelos de referencia igualmente tienen en cuenta estos factores y obviamente tienen en cuenta el contexto. Tercero, la tercera etapa, después de que mido, empieza el control. Entonces, yo mido cuánto es el riesgo, yo cuantifico, eso normalmente se llama riesgo inherente, o sea, el propio de mí. O sea, el propio sin control, sin nada. O sea, el que me es por mi naturaleza del negocio. Entonces arranco a controlar. Ese es el primer elemento de mitigación del riesgo, colocar controles. Esos controles pueden implementarse de forma manual, de forma automática, o sea, hay muchas formas, preventivos, correctivos, o sea, hay muchos tipos de controles. ¿Qué es lo que es importante acá? Que no me baste con implementarlos, sino que también tenga que valorar su efectividad. O sea, mirar qué tan eficaces son, o sea, qué tanto me baja la probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo y qué tan eficientes son. O sea, qué tanto me implica una relación beneficio-costo. Beneficio de poner el control y costo de implementarlo. Entonces, esos 2 aspectos, eficacia y eficiencia, me dan la efectividad del control. Con los controles, entre más efectivos sean los controles, pues más mitigo el riesgo. Ese riesgo inherente. Pero siempre, a pesar del control, el riesgo nunca se elimina y eso es algo que tenemos que ser conscientes. El riesgo se mitiga, pero no se elimina. Entonces, ese riesgo vamos a tener que hacerle monitoreo, precisamente para saber cuánto me queda después. Entonces, aquí teníamos un riesgo inherente, controlamos, tenemos un riesgo residual o neto, o sea, lo que quedó después de control, y pasamos a la cuarta etapa, por favor, Juan. Esa cuarta etapa es el monitoreo. Mucha gente lo llama monitoreo, otros lo llaman seguimiento, en donde sí es muy importante que por cada riesgo tengamos unas señales de alerta. Algo que nos diga, ojo, ya estás llegando a un límite, ojo, no te puedes comer el capital, ojo, no te puedes acabar la rentabilidad del accionista.
Entonces, esos indicadores de señales de alerta son claves para que estemos monitoreando todo el tiempo la gestión del riesgo. Lo mismo los reportes, porque obviamente dijimos, la estructura de gobierno arranca desde la junta directiva. Entonces, Quedaste muteada. Ahí ya te me escuchamos. silenciaron, Ahí te pero ya me lo escuchamos. dieron. Sí. Sí. Bueno, entonces esos reportes, ¿cierto? Pueden ser internos o pueden ser externos. El regulador también va a querer saber, no solamente el miembro de la junta y el accionista va a querer saber cómo vamos, sino también lo va a querer saber el regulador. Entonces él va a tener unos informes que me va a decir, téngame estos informes, y lo mismo el supervisor. Entonces tengo que tener reportes internos y reportes externos. Y así también hago seguimiento. Es muy importante que esto es un ciclo. Entonces, yo vuelvo y arranco. ¿Por qué? Porque fíjense que yo podía haber tenido el contexto que mencionaba Augusto cuando empezamos con el proyecto de la supervisión basada en riesgos con el mercado de valores de Paraguay, con la CNB. Y resulta que al principio era un contexto completamente distinto, en donde los factores de riesgos fueron cambiando a lo largo del proyecto y donde hoy ya son otros factores de riesgos o se han adicionado algunos. Entonces, esto es un ciclo permanente. La gestión de riesgos es permanente, nunca acaba. Por ahí hay gente que dice, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el riesgo es eterno. Y definitivamente sí, es como un círculo sin fin. Sigue y vuelve y se da y vuelve y se repita de unas maneras a veces diferentes, pero siempre vamos a asumir riesgos. Sigue con la siguiente. De otro lado, siempre que hablamos de gestión de riesgos, hablamos también de partir de la gestión individual y pasar a una gestión integral. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos en cuenta cuando partimos de esa gestión individual para llegar a la integral? Sigue, Juan, por favor. El entorno macro y de negocio, que es muy volátil. En algunos casos es muy incierto y volátil. En otros casos estamos como los gloriosos y es un poco más calmadito. Pero en general hay un entorno sobre el cual me tengo que centrar para poder llegar a esa gestión integral. Adelante. Entonces, llegamos en ese centro a esa gestión integral y partimos de 4 cosas. La primera de ellas, ¿sí? Es las generalidades de esa gestión, que ya vimos parte de ella, los 2 aspectos fundamentales, tener una estructura de gobierno de riesgos, tener unas políticas o unos lineamientos. Muchas veces uno piensa que eso es como decimos en Colombia, carreta, o sea que vamos a hacer unas políticas y todo el mundo empieza, la visión, la misión, las políticas. No, las políticas acá son fundamentales porque es lo que me va a dar a mí el lineamiento de hasta dónde asumo o hasta dónde no asumo riesgos. Y ahí viene una política que es muy importante, que es definir los límites hasta dónde el accionista está dispuesto a asumir el riesgo. Eso se llama el marco de apetito de riesgos. Y yo creo que lo llaman así porque uno dice hasta dónde estoy dispuesto a comer, hasta dónde tengo apetito. Entonces, mi apetito va en el primer nivel, que digo, quiero comer esto. Ahora, si quiero pasarme de eso porque me gustó comerme, además de la hamburguesa, las papitas, pues me voy un poquito más allá y llego a la tolerancia. Pero si además de todo digo, no, yo sigo con hambre y yo quisiera más, entonces ya le meto otra adicional, el postrecito, lo que sea, y digo, pero llega un momento en que mi estómago ya no da más, ¿sí? O la plata no me da más para comprar más comida, y entonces llego a la capacidad máxima de riesgo. Entonces, fíjense que los 3 límites son parte de ese marco. El apetito, hasta dónde estoy dispuesto a asumir, en la tolerancia, hasta dónde me puedo desviar o estoy dispuesto a desviarme, y la capacidad es la que no puedo tocar porque ese día dejo de existir. O sea, pongo en riesgo la continuidad del negocio. Muy importante esa política, yo diría que es de las políticas más importantes. Lo otro es las responsabilidades de esa gestión global de riesgos. Eso no es responsabilidad, como decíamos, de la segunda línea. Eso tiene responsabilidades de la junta directiva, tiene responsabilidad obvia en esa segunda línea, en esos comités de riesgos, en ese comité de auditoría y obviamente también en las demás líneas de defensa. También la infraestructura tecnológica, porque ya hoy en día, pues, nada es manual. Entonces, debemos partir de llegar a sistematizar lo que más podamos. ¿Por qué? Porque los controles automáticos son mejor que los manuales, porque hacer las cosas de forma automática reduce la presencia del riesgo operacional. Entonces, es muy importante tener una infraestructura tecnológica, eso sí, adecuada con el tamaño y la complejidad de operaciones que haga.
Entonces, esos es como los temas generales, pero pasamos a un segundo punto que es muy importante para poder integrar, que son la gestión individual de riesgos, en donde tenemos esas 4 etapas que vimos, pero para riesgos financieros que son muy distintos, como son, por ejemplo, el riesgo contraparte en los mercados de valores, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado. Si ya estamos hablando del sector financiero bancario, por ejemplo, el riesgo de crédito y el de contraparte, los dos son importantes, no solo el de contraparte, porque otorgan créditos. En las etapas de la gestión de los riesgos no financieros también las tenemos que llevar a cabo. Y ahí estaríamos hablando de un riesgo muy importante que es muy transversal a todo tipo de empresa, que es el operacional, pero ese a su vez se ha ido desglosando. O sea, mucha gente está diciendo hoy en día, y más después del confinamiento del 2020, de que se debe separar el riesgo tecnológico. Antes se incluía como parte o como un factor del riesgo operacional. Hoy en día se saca parte por 2 temas importantísimos, que son el riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad, porque obviamente el mundo es más digital. En el otro caso, también el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como vimos, es un riesgo que incluso ahora se le pone hasta también la financiación de armas de destrucción masiva, que es un riesgo mucho más, digamos, más complejo también y muy transversal a todo tipo de actividad, incluso a las personas naturales también. Y los riesgos emergentes. En los riesgos emergentes, uno de los temas que hoy en día está más cuestionados justamente y que más atención está poniéndose es el riesgo climático, por todas las consecuencias que puede tener, ¿no? Y el riesgo de sostenibilidad, que va muy unido al riesgo climático. Sigamos, Juan. En el tercer paso, ¿cierto? O sea, ya tenemos unas generalidades y gestionamos individualmente los riesgos, pasamos a agregarlos. ¿Por qué digo agregar y no sumar? Porque los riesgos no se pueden sumar, porque los riesgos tienen correlaciones. El riesgo de liquidez se correlaciona muchísimo con el riesgo de mercado y lo estamos viviendo en el contexto que mencionó Augusto. Tenemos unas tasas de interés al alza que no le van a pegar solamente a los portafolios, nos van a pegar a toda la estructura de balance y obviamente al pegarle a la estructura de balance nos pega al lado pasivo y nos pega al lado activo. Entonces, obviamente nos va a afectar la liquidez. Ese es el primer impacto que va a tener. Riesgo de tasa de una vez tiene una correlación fuerte con el riesgo de liquidez. Entonces, los riesgos toca tener en cuenta esas correlaciones. Estadísticamente se denominan correlaciones, pero pueden ser de la forma en el lenguaje común, son interrelaciones. Y obviamente ahí pasamos, así como dijimos, así se gestiona el riesgo individual, identificando, midiendo, controlando y monitoreando, también lo tenemos que hacer con el riesgo global. Una vez tenemos cuánto es el riesgo global que estoy asumiendo, también lo tengo que identificar muy claramente, lo tengo que medir, cuantificar y obviamente también lo tengo que controlar o mitigar y lo tengo que monitorear o hacer seguimiento. Y pasamos al último punto que es muy importante en una gestión integral y es el impacto, ese 4, Juan, que es el impacto de la gestión global del riesgo. Ese impacto de la gestión global del riesgo lo tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces, de forma individual, y fue chévere que nos hubiera quedado acá el uno contra el otro, de forma individual también tengo que ver cómo me impacta, por ejemplo, el riesgo de contraparte, la liquidez, la solvencia y la rentabilidad del accionista. Y lo mismo lo tengo que hacer con el global. Entonces, fíjense que la gestión integral tiene también 4 cosas que son claves para poder uno prepararse a manejar mejor los entornos. Sigue adelante. Adelante, Juan, con la siguiente. Ok, entonces vamos a ver la importancia de tener esta gestión integral de riesgos. Como bien lo mencionó Augusto en su introducción, ese choque externo, ¿sí? De mayor inflación, mayores tasas de interés, pues nos va a pegar a toditos y nos está pegando a todos a nivel global, a nivel local, algunos más, otros menos, pero a todos nos pega. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener ese choque y no estar preparado y tenerla y estar preparado? Si yo tengo una adecuada gestión de riesgos, entonces empieza Juan con lo otro. Si yo tengo una gestión de riesgos adecuada, ¿cierto? Yo, el primer paso que hago es empezar a mirar esos riesgos individuales. Entonces, supongamos que esa entidad X sí tiene los riesgos controlados, o sea, hace una adecuada gestión de riesgos. Entonces, empieza a mirar el riesgo de contraparte y ahí mira 3 cosas. El límite de concentración,
el control de cupos y el monitoreo al entorno. ¿Por qué? Porque el entorno le va a cambiar ese riesgo de contraparte. Puede ser que mi contraparte sea muy buena, jamás me ha fallado, pero estoy tan concentrada y dependo tanto de ella que tengo el riesgo de que me incumpla. Si el contexto se le pone a él también complicado, pues tengo un gran riesgo de que deje de cumplir las operaciones. Entonces, el riesgo de contraparte es uno de los primeros y esos son apenas 3 cosas, pero pueden ser muchas más. Aquí solo estoy poniendo como las claves. El siguiente, que es el riesgo de mercado en los mercados de valores fundamental, pues si yo tengo un adecuado valor en riesgo, o sea, si he cuantificado el riesgo de mercado, que fue el primero que se cuantificó y es el más sencillo de cuantificar, si yo ya sé cuánto vale el riesgo de mercado, o sea, sé cuál es la máxima pérdida que tengo en esa posición con unos niveles de confianza dados y en un periodo de tenencia determinado, pues yo puedo cuantificar la máxima pérdida. Eso no quiere decir que yo no vaya a perder más. Seguramente en un ambiente tan incierto y tan volátil puedo llegar a perder mucho más, pero por lo menos ya identifiqué un valor de pérdida. Y lo que hago es poner límites. Entonces, si yo ya sé que hasta ahí puedo perder y que no puedo tocar nada más porque pongo en riesgo el capital, entonces hasta ahí paro. Entonces dejo de hacer operaciones o me dedico a aquellas operaciones que me dan menos riesgo o que me dan menor pérdida. Y los límites de actuación de ese portafolio, lo que veíamos, van juntos. Entonces, yo tengo un VaR grande, bajo los límites. Gestión de riesgo de tasa de interés, como veíamos en todas las posiciones, no solamente en el portafolio, sino que a veces le pega mucho más, por ejemplo, al sector bancario, porque ellos tienen una cartera que está atada también a una tasa de interés y tienen unos depósitos o unos fondeos, que obviamente eso repercute en las entidades del mercado de valores porque ellos también se fondean. Entonces los créditos suben, que es uno de los primeros efectos de la subida de tasas. Entonces el riesgo de mercado, otro que puedo controlar. Otro que puedo gestionar es el riesgo de liquidez, que va muy de la mano con el de mercado, que tiene que ver con el fondeo de los recursos, la gestión del impacto de la tasa de interés y en la liquidez. Y el otro son los riesgos no financieros. Esos riesgos no financieros, los puedes poner, Juan, esos riesgos no financieros tienen que ver con el riesgo operacional, ¿cierto? Que obviamente veíamos que hoy se separa de esos factores de tecnología y se enfoca más en los procesos mismos y en el recurso humano, también con la gestión del riesgo tecnológico por todos los temas de seguridad de la información y ciberseguridad y por los temas también de riesgos emergentes. Por ejemplo, la pandemia para mucha gente fue un riesgo emergente. Para algunos no lo consideramos tanto un riesgo emergente, realmente fue un evento externo que no tuvimos en cuenta y que lo que se parece a un riesgo emergente es que no era tan nuevo, porque de hecho no habido pandemias, pero lo que fue nuevo es el impacto tan grande que tuvo. Entonces, no se presenta casi nunca, pero cuando se presenta el impacto es muy, muy grande. Bueno, cuando tenemos todos esos riesgos, y fíjense que nos está pegando a todos, al que tiene, a esa entidad X que tiene estos riesgos y que tuvo ese choque, si no tuviera ninguna gestión de estos, pues el golpe es mucho más duro porque no sabe para dónde va. Pero si yo sé esto, yo sí llego derecho a ajustar la estrategia, que fue lo que vimos que sucedió en el año 2020. En el año 2020 pasó algo muy curioso. En Colombia hubo entidades del sector financiero que dieron utilidades y bastante utilidades. Y la primera observación del supervisor, pues obviamente es, no podía ir por el confinamiento si no allá hubiera llegado, pero sí inmediatamente por conexión. Bueno, ¿qué pasó? Explíquenme por qué están dando utilidades cuando la mayoría no tiene liquidez y están dando pérdidas. Pues básicamente porque se hicieron las cosas correctas. O sea, se gestionó de forma correcta el riesgo, se ajustó rápidamente la estrategia o el modelo de negocio o ambos y obviamente se ajustaron la gestión de riesgos, se trabajó durísimo para mirar el impacto en la solvencia, en la liquidez y en la rentabilidad y se hizo un balance. ¿Qué vale mejor? Si de pronto no funciona allí y tenemos que cerrar todas las oficinas, pues entonces abramos virtual algunas pero no abramos todas las que dan pérdida, abramos las que nos dan más utilidad. Y empieza uno a jugar con todos los ajustes. ¿Para qué? Para mantener la continuidad del negocio. Y todo esto se hace en un tercer punto que lo puedes seguir, Juan, que es diferentes escenarios. Entonces, todo esto, tanto la gestión como esto, tiene que hacerse ante diferentes escenarios. O sea, no nos puede servir con un solo escenario. ¿Por qué? Porque como bien lo mostraba Augusto, puede ser que la inflación a todos le pegue, todo va para arriba,
pero la inflación va para arriba, las tasas de interés van para arriba, pero en algunos casos no van tan rápido como van en otros, como lo vieron en la gráfica de las tasas de intervención en los países de Latinoamérica. Algunos subieron rapidísimo o se dieron el golpe más rápido, otros fueron más despacio y otros apenas están dando el golpe. Entonces, obviamente, tenemos que tener diferentes escenarios, o sea, escenarios donde me doy muy duro rápido o escenarios donde voy con un efecto no de bola de nieve, sino un poquito más lento, ¿sí? Pero que también tengo que considerar. Sigamos. Sigamos, Juan. La que sigue, Juan, por favor. Si me están oyendo, ¿cierto? Sí. Bueno, lo último es, entonces, fíjense que esa gestión de riesgos, fundamental, y ya pasamos entonces a cuál es la utilidad de la supervisión basada en riesgo. Al igual que sucede con las entidades financieras y con las empresas que gestionan los riesgos, es muy importante que el supervisor también lo haga. ¿Por qué? Porque si el supervisor lo hace, el supervisor se enfoca en lo que es prioritario. Entonces, esa supervisión basada en riesgo justamente tiene en cuenta ese entorno que estamos viviendo y que puede ser en un momento incierto, en otro momento bueno, en otro momento regular, pero que se tiene que considerar. Entonces, al igual que los unos hacen esto y empieza desde la casa, o sea, desde ellos mismos, también empieza desde la casa del supervisor. Y ahí es donde vamos a ver unos principios. Empieza con el primer principio. El primer principio, vamos a pasarlos un poco rápido por el tiempo. El primero es el conocimiento de la estrategia y el modelo de negocio de la entidad. Entonces, ¿qué es lo primero que uno le pregunta? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su plan de negocio? Normalmente son para 1 año, 2 años en ambientes inciertos. Antes las hacíamos para 5, eso después pasó a 3. Y hoy en día es casi que para 2 y para 1, si acaso, porque es revisable cada año. Y de pronto antes, por todo lo que está sucediendo. Entonces, primero conozcamos qué es lo que está haciendo. Segundo, pasa más rápido, Juan. Enfoque en la identificación y en la evaluación de los riesgos financieros y no financieros. Entonces, nos enfocamos a ver o a identificar desde nuestro punto de vista de supervisores, con un conocimiento más global del mercado, qué es lo que causa el riesgo financiero y no financiero. Tercero. Sí, Juan. La determinación del perfil de riesgos. Entonces, fíjense que cuando yo ya sé cuál es el riesgo, cuánto vale, cómo se controla, cómo se mitiga, yo ya sé ese riesgo neto o residual. Entonces, yo ya puedo decir el perfil de riesgos de Esperanza o de la empresa Esperanza X es tal, el perfil de riesgos de la empresa de Augusto Y es tal. Y puede ser muy diferente a pesar de que enfrentan el mismo entorno y se dedican a hacer exactamente lo mismo. Cuarto. Sigue, Juan. Evaluación continua y ajuste dinámico, acorde con ese perfil de riesgo. Entonces, y con el contexto externo. Entonces, fíjense que yo también voy y le digo como supervisor, bueno, hermano, estamos enfrentando todo esto. Entonces, dígame usted qué va a hacer. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Qué va a hacer desde la gestión de riesgo? ¿Va a seguir haciendo lo mismo? ¿Desde la estrategia va a seguir haciendo lo mismo? ¿Va a poner a los comerciales a seguir haciendo lo mismo? ¿O qué está haciendo? ¿Cómo lo va a enfrentar? El que sí. Otro de los principios, ¿sí? Es el análisis cuantitativo. Entonces uno dice, bueno, todo es bonito, pero los números son más acertados, la matemática no falla. Entonces soportémonos sin información, pero información de calidad. Entonces miren que el supervisor debe empezar a exigir que haya una información válida, o sea, que lo que me reporten a mí como supervisor sea adecuado, o sea, que se ajuste a la realidad. Los modelos se deben ajustar a la realidad. Yo no puedo tener bases de datos que dicen una cosa y cada vez que pido un dato me da 5 diferentes. Si se lo pido a un área me da una cosa. Si se lo pido a la segunda línea de defensa me da otro. Eso no puede existir. ¿Por qué? Porque el dato debe ser uno solo. Entonces, la calidad de la información es otro de los aspectos y es un principio fundamental para que la supervisión basada en riesgos funcione y en general para que la gestión adecuada de riesgos sea de verdad adecuada. Siguiente. Siguiente, Juan. Algo le pasó a Juan. Bueno, la siguiente entonces, no las puso ahí, pero yo sigo acá. La siguiente es la visión integral, ¿sí? De las exposiciones individuales y un aspecto muy, muy importante y es el aspecto de las exposiciones también, ¿cierto? Por conglomerado.
Esa es otra cosa que los supervisores deben mirar y que uno de los principios de la supervisión basada en riesgos por las consecuencias y el impacto que tiene en el riesgo de contagio o en el riesgo sistémico, que es lo que no quiere jamás un supervisor, pues es obviamente los conglomerados. ¿Por qué? Porque las operaciones entre subsidiarias y conglomerados, por ejemplo, entre un banco y una casa de bolsa, entre una casa de bolsa y un fondo de una administradora de fondos patrimoniales de inversión, pues puede llegar a ser muy alto. Y esas operaciones de vinculados, si una va mal, la otra le puede ir también mal. Entonces, ese es otro principio que también es fundamental. Bueno, sigamos. Y por último, vamos a mostrarles el esquema para poder cumplir porque ya vamos un poco retrasados. Entonces, el esquema de supervisión. Vamos a ponerlo un poco más rápido, Juan. Entonces, vamos a partir cuál es un esquema que es general para todos los mercados de valores. Entonces, primer punto, identificación de todo lo que llama la gente procesos significativos, actividades significativas, como las quieran llamar, en cada tipo de entidad fiscalizada. O sea que si fiscalizamos a 20 tipos de entidades, pues 20 tipos de entidades fiscalizadas o 20 modalidades tendremos que revisar qué es lo que causa o cuáles son lo más significativo que hace. Segundo, sigue. La evaluación de esos riesgos financieros y no financieros, o sea, para poder ¿qué? Determinar ese perfil de riesgos que hablamos y para poder hallar ese riesgo inherente, o sea, antes de controles. Tercero, sigue Juan. La evaluación de esa estructura de gobierno de riesgos. ¿Por qué? Porque fíjense que yo puedo tener un riesgo inherente muy alto, pero si además de todo no tengo una adecuada estructura de gobierno de riesgos, ese riesgo inherente puede crecer más. O sea, puede ser más alto de lo que había previsto. Pero si tengo una adecuada estructura de gobierno de riesgos, puede disminuir un poco ese riesgo inherente porque por lo menos estoy gestionando de forma adecuada. Cuarto, la evaluación ya de las líneas de defensa, o sea, cómo actúan esa primera, esa segunda, esa tercera línea de defensa e incluso el auditor externo, que acuérdense que es bastante transversal. Y sobre todo me enfoco como supervisor o en ese esquema, me tengo que enfocar en los controles que tiene la entidad. O sea, ¿qué controles tiene? ¿Para qué? Para llegar al quinto punto, ¿sigue Juan? Al quinto punto que tiene que ver ya con la evaluación del riesgo neto o riesgo después de controles. Algunos lo llaman residual. En mi país lo llaman residual, pero también lo llaman riesgo neto. Y sexto, ¿sí? Como tengo ese riesgo neto, entonces yo ya sé que ese riesgo neto me vale tanto. O sea que después de controles y a pesar de que mitigo, tengo un riesgo todavía residual o neto de tanto. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Si el capital es suficiente y me cubre esos riesgos, o si no me cubre, es porque voy a necesitar como supervisor tener que pedir capitalización o disminuye riesgos o aumenta capital. ¿Por qué? Porque si no pongo en peligro la solvencia. Y obviamente se pone en peligro la liquidez, también tengo que mirarla y pues eso es lo que menos se quiere y más en un ambiente como el que estamos viviendo. Y obviamente también la rentabilidad, porque el accionista pues no quiere perder. O sea, yo asumo riesgos para ganar más, no para ganar menos. 7. Una vez tenemos eso, determinamos algo en ese esquema, el supervisor determina algo que se llama el riesgo compuesto. Y ahí es muy importante, o sea, el riesgo después de que evaluamos capital y sabemos si el capital es suficiente, lo mismo después de reevaluar rentabilidad y liquidez, y ahí miramos si está creciendo o está disminuyendo o está estable. ¿Por qué? Porque si el riesgo está creciendo, con mayor razón nos toca actuar acá en esta parte. O sea, como supervisores se actúa más en el número 6. El número 8, pasamos al número 8. Y ya llegamos a lo que mucho esquema de supervisión llega, que es a la matriz de riesgos. Esa matriz de riesgos es por cada una de las entidades que fiscalice, por lo mismo que dijimos, porque todos podemos tener la misma modalidad de servicio, podemos estar en el mismo producto ofreciendo lo mismo, pero lo hacemos de forma distinta. Tenemos estrategias distintas, modelos de negocios distintos. Entonces los riesgos nos pegan diferente porque los contextos nos van a dar distinto. Y por último, tenemos un 9, que es acorde con eso. Entonces yo digo, ¿cuáles son las matrices de riesgo o cuáles son las entidades que me dan un riesgo, por ejemplo, inherente más alto y que no tienen un riesgo compuesto más alto?
pues a esas son a las que me enfoco. O sea, aquellas donde hay problemas de capital, aquellas donde el riesgo inherente es alto, los controles no funcionan y siguen teniendo un riesgo neto alto y fuera de todo llegan a un riesgo compuesto alto. Entonces me enfoco primero en esas, porque como no tengo tantos recursos, pues lo que hago es priorizar y para eso es ese esquema de supervisión. Entonces fíjense que no es solo útil para el supervisor, también es útil para las entidades, en la medida en que también a ti como entidad te retroalimenta. Porque nomás la pregunta del supervisor ya uno dice, y pues sí, tienes razón, de pronto no miramos tiene otros ojos, tiene además los ojos que ha visto todo el globo. Entonces uno a veces se enfoca en su entidad y no se enfoca tanto en lo que le pasa a las demás y a la competencia, y el hecho de que el supervisor vaya y lo cuestione, pues le va a servir para poder retroalimentar sus sistemas de gestión de riesgos. Esto era como lo que les queríamos transmitir, esto es todo lo que les queríamos transmitir, haciéndolo de una forma muy rápida. Muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias a ustedes, Augusto y Esperanza, por esta explicación muy sucinta, porque en realidad es un tema bastante abarcativo, bastante complejo, transversal, largo también, ¿verdad? Por todo lo que implica. Sí, es largo. Totalmente. Pero bueno, creo que por eso les dimos a ustedes, mientras en otras charlas damos a los disertantes 20 minutos o media hora, a ustedes queríamos darle la jornada completa, es decir, una hora de lo que solemos hacer, para poder transmitir lo mejor posible al público, y sabemos que hay gente, por ejemplo, de auditores externos que están presentes en esta sesión, así que por favor les animamos a que puedan hacer alguna que otra consulta a través del chat habilitado, y asimismo yo les comparto a todos, como he venido haciéndolo durante esta semana, una pequeña encuesta en una especie de, no sé si llamarle autocrítica, pero por lo menos en ese deseo de seguir mejorando como institución pública, en este caso la CNV, transmite una pequeña encuesta de 5 preguntas simplemente, bastante sencilla, de opción múltiple, para que puedan ustedes decirnos un poquito el servicio que proveemos y que puede ser mejorado, ¿no es cierto?, a fin de dar un mejor servicio, valga la redundancia, desde el punto de vista de la función pública, ¿no es cierto? Así que por favor tómense unos segundos para responder la encuesta y asimismo para poder hacer alguna que otra consulta a nuestros disertantes. Si no hubiera consulta, yo tengo quizás un pedido especial que hacerte, Esperanza, y Augusto también, pero me lo guardo como comodín, ¿verdad? A ver si de repente alguien se anima a preguntar algo. Listo. Bueno, Augusto, ponga su cámara, que no sea yo la única aquí poniendo la cara. Ahí está. A Le ver, agarró frío. Yo pregúntanos. estoy a las órdenes. ¿Ah? Le agarró frío, Augusto, es eso. Bueno, o todo fue muy claro, aquí en Colombia decimos, Claro. o todo fue tan claro como o fue muy oscuro como el petróleo, porque no hubo preguntas. Blanco o negro, no Entonces, hay o todo grises acá. quedó claro. No hay Entonces, grises. sí. Damos algunos segundos ahí, Angie, que dice que está todo claro. Yo en todo caso, pero porque creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Si es que no aparece ninguna pregunta, Augusto, en esas charlas tras bambalinas que teníamos, ¿no es cierto?, sean virtuales o presenciales, bueno, yo no pude estar cuando ustedes vinieron, pero estuvo Luis Carlos, esa experiencia colombiana, que es más antigua que la paraguaya, porque acá digamos que en el Sí. sistema financiero paraguayo arrancó el Banco Central hace un par de años, pero eso es relativamente reciente, y nosotros como CNB en lo que es valores, recién este año estamos impulsando el tema de SBR, ¿no? Gracias a la consultoría de ustedes. Pero dada la experiencia colombiana, de repente si nos pudieran dar algún que otro tip o ¿cómo decirlo? ¿Qué mensajes claros, digamos, tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿no es cierto? Como para no repetir errores quizás, o qué aspectos serían los más importantes a considerar en todo este proceso que, por ejemplo, Colombia ha vivido y que nosotros quizás tengamos que transitar. Tal vez me adelanto, Esper, si te parece, para un comentario muy general. Háganlo. Y luego Claro. te doy a ti la palabra para cosas más puntuales. Mira, yo creo que un punto muy importante es que la comunidad de lo que pudiéramos llamar el sector financiero integral adquiera conciencia de que el riesgo no solo existe en los papeles, sino que el riesgo realmente se puede materializar y que el riesgo se tiene que tener presente y que puede que se demore, pero que es muy importante tener la conciencia de que de toda actividad que se desarrolle de manera general en la humanidad
y de manera particular en el sector financiero, siempre hay riesgos que están asociados a ello. Y uno no, tal vez uno tiene que ser desde ese punto de vista humilde, ¿sí? Humilde y reconocer que uno se puede equivocar y que el entorno le puede cambiar, como de hecho cambió drásticamente en los últimos 12 meses. Creo que ese es tal vez un poco de tener el sentido de humildad para reconocer que los riesgos se pueden materializar. Cuando uno parte de esa base, está ordinariamente mejor protegido que cuando uno parte de una posición un poco más de soberbia personal o institucional, en donde dice, no, yo hago las cosas bien y yo estoy protegido porque yo sé hacer las cosas, ¿sí? Esa parte me parece a mí que es importante. Si uno arranca con esa mentalidad a nivel institucional, sea sector público o privado, sea entidad vigilada o entidad supervisora, cualquiera que sea, ¿sí? Si uno parte de esa base, me parece que se avanza muchísimo más que si se toma el esfuerzo que se hace por supervisar y por gestionar el riesgo como una obligación. Yo creo que allí se puede cometer el error enorme de entrar en una especie de conflicto, digámoslo así, o enfrentamiento entre la entidad que opera y la entidad supervisora, cuando realmente lo que a todos los actores del sector financiero le interesa es que haya estabilidad en el sector. Un sector financiero o un mercado de valores que se quiebre es una falla de los actores, pero también es una falla del supervisor, ¿sí? Simultáneamente, es decir, es un fracaso colectivo, por así decirlo, ¿no? Y es porque es responsabilidad de todos. O sea que de manera, repito, un poquito más conceptual, sin prejuicio pues de muchos aspectos que Esperanza conoce porque vivió muy de cerca pues todo este proceso, me parece que son importantes como marco conceptual. Sí. Adelante, Esperanza. Sí, absolutamente de acuerdo, y iba en lo que, en el mismo sentido, creo que los dos estamos muy conectados, iba en el mismo sentido que les iba a decir. O sea, honestamente, de la experiencia que tuve cuando vivimos nuestra crisis, a nosotros, digamos, nuestra crisis nos llegó muy fuerte y ahí no hubo opción. O sea, nosotros no pudimos elegir y decir, es que creemos que se debe hacer gestión de riesgos, sino hay gestión de riesgos y hay gestión de riesgos, sí o sí, ¿sí? Que vayamos más rápido o más despacio, pero hay. ¿Por qué? Porque si no, no hay plata, o si no, no nos dan préstamos. Entonces no nos daban los préstamos para seguir como país funcionando. Entonces empezamos con esa gestión de riesgos un poco como obligada, pero hicimos algo que fue interesante, que el supervisor de ese momento o la supervisora de ese momento dijo, vengan presidentes de todas las entidades y díganme, ¿usted por qué cree que tiene que hacerla? O sea, no lo hagamos a las malas, ¿sí? Porque yo puedo tener el poder y hacerlo a las malas, pero eso no va a funcionar. Tiene que haber una asimilación de parte de ustedes. Entonces, primero díganme cuál es el objetivo que ustedes quieren y no es para cumplirme a mí como supervisor, es para cumplir ustedes mismos, para que no nos vuelva a pasar esto, para que no volvamos a entrar en una crisis tan profunda. Entonces, digan qué quieren, están preparados, nosotros vamos a poner estas pautas. Dígame qué estado de preparación. Vaya, tómense en tiempo, siéntense, analicen y con la mano en el corazón, como decimos en Colombia, dígame cuánto tiempo requiere. Obviamente la gente dice, no, 3 años, entonces el supervisor dice, 1 año, ¿sí? Entonces, y ahí empezamos. Y lo primero es empezar, porque si no empezábamos, pues no íbamos a empezar, no íbamos a terminar nunca. Entonces empezamos por el riesgo que considerábamos más fácil de manejar y que también podría tener un gran impacto. Entonces me acuerdo mucho que hablamos de 2 efectos, avalancha o bola de nieve. Dijimos, bueno, ¿por dónde arrancamos? Suponemos que estamos en avalancha o suponemos que estamos en bola de nieve. Dijimos, estamos en las dos. Entonces, arranquemos por aquel riesgo que podemos arrancarlo más fácil, que podemos cuantificarlo más fácil. Y al mismo tiempo vamos haciendo pinitos para poder tener la información y poder empezar con el siguiente riesgo. Y así arrancamos riesgo por riesgo de forma individual. Hoy, después de 21 años de hacer eso, a pesar de una pandemia del 2020, el año 2007, por ejemplo, la crisis del 2007, 2009 en Latinoamérica, no es que no nos haya pegado,
pero no nos pegó tan duro. Primero, porque teníamos una gestión de riesgos, porque las entidades entendieron que esto era para ellos más que para nosotros. Y era para poner un precio también a sus operaciones. Porque si yo soy más riesgoso que Augusto, pues obviamente a mí me cobran más que Augusto. Y tengo toda la razón en que le cobre más Esperanza, porque es más riesgosa. Entonces, el pricing de Esperanza es distinto al pricing de Augusto. Y entonces empiezo a tener también a quién le presto y a quién no le presto y empiezo a segmentar mucho más mi mercado. Fuera de eso, ¿sí? Puedo sobrevivir a entornos más volátiles porque actúo rápidamente, entonces me vuelve preventivo. Entonces, eso nos sirvió mucho en la crisis del 2009, fue una mini crisis. Vino ahorita la pandemia y decíamos, Dios mío, se nos va a ir todo otra vez. No, porque ya teníamos una gestión. Pero ahí mismo, antes de la pandemia, ya el supervisor nuestro había empezado a decir, toca hacer gestión integral. Ya llevamos 20 años haciendo, 19 años haciendo esto, ya es hora de hacer gestión integral. O sea, integren, agreguen. Y empezamos a agregar desde el 2017, más o menos, empezaron a sacar ellos las normas, proyectos, pero uno sabe que cuando el supervisor saca un proyecto, eso se vuelve norma. Entonces empezamos ya de este lado de la pelota, ya pasado a trabajar con las entidades, ya me cambié de bando, y desde este punto dijimos en algunas entidades, vamos a empezar a hacerlo antes, porque tenemos la ventaja de decirles, mire, aquí hay un problema, aquí hay otro, ¿sí? Y podemos estar más preparados. No esperábamos 2020, pero también nos ayudó lo que hicimos de empezar a pensar integralmente y empezar a darle mucha preponderancia a la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en Colombia, en todo tipo de entidad, se volvió como el segundo aborto. O sea, antes era como el financiero, hoy en día es el gestor de riesgos. ¿Por qué? Porque el gestor de riesgos me ayuda a cambiar la estrategia rápidamente y me da pautas para uno poder moverse. Entonces, ese gestor de riesgos tiene que trabajar permanentemente, la super le exige demasiado, pero lo ve de una forma ahorita integral. Entonces, empezamos con la gestión integral. Y la gestión integral nos ha servido mucho. O sea, al pasar a esa gestión integral y agregar riesgos, apenas estamos en eso, y algunos han avanzado un poco más, otros menos, pero lo cierto es que ahorita que enfrentamos esto de una inflación que no teníamos hace muchos años en el país nuestro tampoco, y menos tampoco de una subida de tasas tan abrupta como la que hemos tenido en los últimos meses, pues digamos que no es que no nos vaya a dar duro, sino para pegar, y seguramente de pronto más de lo que es, pero ya estamos actuando, o sea, ya la mayoría de las entidades están actuando y lo están mirando de forma global. Entonces, de forma global es cómo me pega este riesgo, cómo me pega el financiero, cómo me pega el no financiero, por dónde me pega la estrategia, si cambio o no cambio el eje estratégico. De hecho, las nuevas estrategias se volvieron a replantear este año y en esas estamos. O sea que esto es un proceso continuo. Es un proceso de tiempo, es un proceso, pero de nunca parar. O sea, lo que es importante es que así haya cambios de supervisor, se siga manteniendo la continuidad. O sea, que no se pare, o sea, que se le dé importancia. Y desde el punto de vista de las entidades, que empiecen a reforzar sus áreas de gestión de riesgos, porque no es para cumplirle a un supervisor, es para también crecer de forma, mantener la continuidad del negocio, que es lo primero, mantener la rentabilidad del accionista y obviamente mantener también la liquidez, o sea, no llegar a tener problemas de liquidez, que esos son dificilísimos de resolver, y obviamente mantener la solvencia. Entonces, eso es como lo que yo diría, o sea, es realmente una gestión adecuada, muy bien de la mano lo que dice Augusto. No es una obligación, es algo que uno ya empieza a hacer de forma nata. O sea, ya se crea ese gusano y ya después eso, yo me acuerdo que había un presidente de una entidad que nos decía, yo he prestado toda la vida con el estómago y me ha ido bien. Y nosotros lo que le contestamos es, a todo el mundo le duele el estómago algún día. Entonces empecé a mirar cómo hacerlo mejor. Y después se nos volvió en la persona más interesada, en la que más nos pedía capacitación, en la que más nos aportaba, porque empezó a ver que esto era para él, y era para el pricing y para todas las empresas del grupo. O sea que esto no es como un proceso, ¿no? Es un proceso de mucha continuidad, o sea, de que uno siga, nunca pare, ¿sí? Porque el riesgo nunca para. Entonces, es eso, yo creo que ahí estamos como sintonizados en eso.
Esperamos que les hayamos transmitido lo que necesitaban. Es muy corto el tiempo, es muy complejo. No es un proceso corto. Como les digo, nosotros llevamos 19 años haciendo gestión individual y enfrentando crisis. Y hasta ahora estamos empezando a hacer gestión integral. Y ahí pensamos que podemos ir un poco más rápido. Perfecto. Ahí no sé si me escuchan. Te escuchamos, Marcelo. Perfecto, Sí, perfecto. La verdad, excelente la explicación. Quizás para cerrar, porque veo que hay más que una consulta, es un pedido de aclaración. En el chat dicen, las primeras proyecciones mencionan que los importes no se encuentran al precio de mercado. Si se podría aclarar, no sé, Augusto, si estamos en posición de aclarar ahora mismo ese Pues pedido. sí, pues es muy sencillo. Lo que pasa es que, digamos, No, y esto lo hemos hablado y es público, en Paraguay en este momento, pues todavía no hay un sistema de valoración a precios de mercado. Entonces, los portafolios hoy, pues no están valorados a precios de mercado. Hay algunas entidades, de acuerdo con lo que recibimos de información, que tienen algunas metodologías internas para ir ajustando el valor de sus títulos a los precios de mercado. Pero dado que no existe una metodología general, pues realmente sí es cierto. Hoy no hay valor, no hay valoración diaria de portafolios y por lo tanto, en la medida en que suban las tasas de interés y uno pretenda liquidar, salvo que uno tenga la inversión hasta el vencimiento, en el momento en que uno quiera liquidar, pues tendría que asumir unas pérdidas importantes. Pero eso es cierto, eso es correcto. Sé además pues que en Paraguay ya se está trabajando en un proyecto orientado precisamente a llegar a tener valoración a precios de mercado, pero hoy no la hay. Perfecto, entonces queda aclarada la duda de la persona y creo que con esto ya nos hemos pasado del tiempo, pero creo que fue por una buena causa, ¿no es cierto? Podemos ir cerrando entonces esta tercera jornada del World Investor Week. Agradecemos muchísimo nuevamente a Murano Consultores por prestarse a su tiempo, su valioso tiempo en poder transmitir un poquito lo que es la supervisión basada en riesgos, qué efectos tiene, ¿verdad? Su importancia y bueno, un poquito cómo han trabajado también acá en Paraguay. Así que nuevamente agradecidos con ellos y por favor mañana último día de la Semana Mundial del Inversionista en la que tendremos un tema dual, ¿no? Una media hora para hablar de tecnologías financieras, de fintech y posteriormente para hablar de finanzas sostenibles y de tal manera cubrir un poco un espectro variado de temáticas que son de interés no solamente para un inversionista, sino para cualquier agente que quiera ser parte de este mercado. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos mañana. Gracias, Murano, de vuelta por la, por la paciencia. Encantado, Marcelo. Muchas gracias a todos por la asistencia y será un gusto volvernos a ver en algún momento en el futuro. Muchas gracias. Saludos a todos allá en la CNB. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que sigan bien. Gracias. Muchas gracias.